Atentos con esta revelación que se hace por un documento filtrado, el cual expone los planes de Israel en Egipto, algo que Egipto sospechaba y que por eso aseguran no admiten a nadie de Gaza, a ningún gazatí. En el documento, en un documento conceptual del gobierno israelí, sugiere la reubicación masiva de los 2.3 millones de habitantes de Gaza a la península de Egipto en el Sinaí o la península del Sinaí. Vamos a ver el mapa, miren, es esta península. O sea, que esta península sea de Palestina, ¿sí? Y que no tengan solamente este pedacito de Gaza, ¿verdad? El documento del gobierno israelí sugiere la reubicación de los habitantes de esta región. La preocupación ha alimentado la idea que tenía ya Egipto de que se trate también de una posible limpieza étnica de los palestinos. El documento filtrado, reportado por primera vez en los medios israelíes, fue compilado por una agencia de investigación del mismo gobierno israelí, conocida como el Ministerio de Inteligencia, y estaba fechada el 13 de octubre, 6 días después de que Hamás iniciara con estos ataques contra Israel. El gobierno de Israel declaró la guerra contra el grupo militante inmediatamente después del 7 de octubre. Aseguran que este documento no es una política vinculante, o sea que no necesariamente lo iban a llevar a cabo, dice Israel. Han profundizado los temores de Egipto. Desde hace mucho tiempo se tiene la idea precisamente de esto, de que quieren correr a los palestinos hacia Egipto. Y Egipto, pues esta península del Sinaí la tiene muy abandonada. Entonces pues dicen, bueno, pues ahí, miren, hay bastante espacio, está poco utilizada, ¿no? Y van para allá. Obviamente Egipto no acepta, es más, difícilmente te acepta refugiados de gazatíes. Vamos, a regañadientas aceptó a algunos heridos que vienen desde el conflicto de Israel-Hamás y que, bueno, pues ha sido muy difícil. Te ha aceptado extranjeros, de hecho ha aceptado la salida de 7,000 extranjeros. Estos todavía están en proceso, pero Egipto va a permitir la salida de esos 7,000 extranjeros, mas no quiere dentro de su territorio a nadie gazatí, precisamente por eso, porque ellos tienen la idea de que el gobierno de Israel lo que quiere es echarlos para aquel lado. Y Egipto pues no quiere, ¿verdad? De hecho, ya trae ahora planes de inversión en esta zona, ¿no? Tiene planes de invertir en esta zona para también evitar que vaya a haber tentaciones de quererse venir de este lado a los gazatíes. O sea que los gazatíes ni de un lado ni del otro. Y evidentemente pues es un problema que no tiene aparente solución, por lo menos por ahora. Fue bien interesante el tema de las negociaciones. Se ha revelado ahora cómo fue todo este tema para permitir que los extranjeros salieran. Primero que nada, que los de Hamás no permitían que saliera ningún extranjero. O sea, se pusieron en la frontera entre Gaza y Egipto fuertemente armados y no permitían que nadie saliera. Querían llegar a algún tipo de acuerdo. El avance permitió primero un grupo inicial, incluidos algunos ciudadanos de Estados Unidos, que por cierto, Estados Unidos e Israel no hablan directamente con Hamás, sino que todo lo hablan a través de otro, que es Qatar y Egipto. Egipto, Qatar son, digamos, los intermediarios. Entonces, pues Estados Unidos le decía algo a Egipto o le decía algo a Qatar, igual Israel, para que permitiera salir a los extranjeros. Al final de cuentas, Qatar fue el que coordinó con Estados Unidos, fue el intermediario clave del acuerdo entre Israel, Egipto y Hamás, según las fuentes familiarizadas. A la hora de querer sacar a los heridos, se hicieron listas. Las listas eran investigadas primero para ver de quién se trataban, porque evidentemente Israel no quería que se trataran ningunos heridos del grupo Hamás. Sí, población civil, pero no del grupo Hamás. Entonces, si querían salir a ser tratados, tendrían que ser investigados primero, se analizaban quiénes eran. Incluso los extranjeros, también se revisaban quiénes eran, qué andan haciendo ahí, si se sospecha de que son parte de este grupo radical, evidentemente no les permiten el acceso a Egipto ni nada de eso. Por eso dicen que fue sistemáticamente súper revisadas detalle a detalle, fueron súper complicadas, fueron intensas, aseguran. Presión de Estados Unidos para que se acelerara esto, Qatar hacía lo que podía, Egipto, Israel por otro lado. Entre los que estuvo al frente en las negociaciones fue David Satterfield, es el embajador de los Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos de Turquía, por cierto, es de la época de Trump. Al principio de las negociaciones, el presidente de Egipto, Abdel Fattah, insistió en que la ayuda humanitaria llegara a Gaza antes de que Egipto considerara permitir la salida de civiles. O sea que la urgencia, lo principal era primero la ayuda.
También ha sido muy claro, el presidente de Egipto no quiere ninguna ola de refugiados palestinos. Eso también lo dejaron claro desde el inicio. Lo que llama la atención es que el portavoz del Departamento de Estado, Matt Miller, habría dicho la semana pasada que no veían a gente de Hamas dentro de la frontera de Gaza. Esto no coincide con los datos porque después decían que en el cruce había gente impidiendo que saliera. No queda muy claro ahí varios temas, pero bueno, el punto es que ya se negoció, están saliendo los extranjeros, están siendo recibidos por Egipto y también los heridos. Los heridos que puso más presión para que esto sucediera fue Estados Unidos, que quería que salieran ya los heridos, pero Israel pues decía sí, pero solamente si son investigados, si son revisados para saber quiénes son y no se vayan a escapar por ahí nadie de Hamas. En otros asuntos, mientras la tormenta Ciarán sigue afectando a Europa, esta borrasca, reportan cortes de luz, apagones en diferentes puntos europeos, sobre todo pues donde está pasando ahorita la tormenta, como pueden ver en la parte norte de Italia, en Suiza, en Austria, incluso en algunos puntos de Francia también se reportaron apagones. En Irlanda, aunque ahorita ya están restablecidos, y también se suspendió el transporte en varios de estos países. Se reportan 5 personas que habrían perdido la vida. Se reportaron, por ejemplo, vientos en Francia, cerca de la Torre Eiffel, a 151 kilómetros por hora, arriba de un categoría 1. En otros puntos, como en España, que se esperaba también llegara fuerte, no llegó tan fuerte, llegaron lluvias y todo, pero no afectó tanto como podría haber sido. Aún así, como quiera, hubo algunos problemas en España, en Bélgica, en Alemania, en Países Bajos, en Francia. Las graves inundaciones también afectaron Irlanda del Norte y el sur del Reino Unido, mientras que en Bélgica y Países Bajos decretaron alertas nacionales. También el transporte aéreo ha sido caótico, en los que hay zonas en las que no se podía despegar o no se podía aterrizar por momentos. El transporte ferroviario también ha sido afectado evidentemente por este clima extremo. La zona con vientos más fuertes fue o llegó hasta los 200 kilómetros por hora. Hay casos como una zona en Francia, en España, perdón, una zona en España que les cayó un árbol encima, una casa, cosas así. También un camión a un francés le habría caído un árbol, de hecho perdió la vida esta persona. Bueno, ha sido pues duro. En Alemania también una persona que falleció, una señora, también por caída de árboles. La explicación de esta borrasca, según la Agencia Española de Meteorología, es por una ciclogénesis explosiva, un fenómeno que se produce cuando hay un sistema de presiones bajas y que se intensifica de forma extraordinariamente rápida. Estos fenómenos muy acelerados, ¿no? Digo, obviamente muy diferente, pero el de Acapulco también fue esa sorpresa. Lo que hemos visto en los últimos años, sobre todo, son estas lluvias repentinas, por ejemplo, ¿no? En las que pues tú ves el milimetraje o la cantidad, las pulgadas también de cuánto llovió, pero son en periodos muy cortos de tiempo, ¿no? Y eso es lo que los vuelve peligrosos muchas veces los fenómenos, el que crezcan y sorprendan de una manera inesperada para algunas zonas. Tendremos que irnos adaptando a este tipo de climas extremos. Otra de las zonas que también han sido muy afectadas son estas inundaciones, pero en Arabia Saudita. El tiempo ha sido muy severo, que cientos de personas han sido damnificados por las inundaciones. Ha pedido a los ciudadanos que se mantengan alejados de las zonas que son vulnerables a inundaciones, sobre todo que la Autoridad de Defensa Civil ha emitido advertencias para que se vayan a los refugios o se vayan a zonas seguras. Esto porque las tormentas eléctricas van a continuar para los siguientes días. Los avisos incluyeron regiones como Taif, Maizán, Adam, Al-Ardiyat, Asir Hassan y Al-Baha. Aseguran que han observado patrones inusuales del comportamiento climático en esa región. Este año ha sido particularmente interesante para los que seguimos el tema del clima en diferentes partes del mundo. Arabia Saudita, Omán, diferentes regiones del Medio Oriente han tenido tremendas lluvias. Incluso llegamos a pensar, oye, no serán tan experimentales, porque ya han anunciado, y aquí hemos comentado algunos experimentos en tema de lluvia que han hecho con drones y con otras cosas, pero la verdad es que ha sido sorprendente. La verdad es que pues hemos visto muchos desbordamientos durante todo el año, aquí se los hemos presentado, y lluvias bastante extensas, pero en esta ocasión pues vuelve a pasar ya con damnificados y problemas bastante fuertes. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.